Buenos días, bienvenidos a estas formaciones que realiza la Dirección del Centro de Excelencia Docente. Hoy, como siempre, tenemos una invitada especial. Vamos a compartir con ella un tema que nos atañe a todos los profesores, cómo ser recursivos, cómo ser innovadores, cómo ser disruptivos. Ella es peruana, pero reside en Bolivia. Ya vamos a conocer un poco más de la doctora Karen Esther Infantas Soto, quien es consultora en tecnología e innovación. Doctora Esther, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a Uniminuto, bienvenida al Centro de Excelencia Docente. Muchas gracias por la oportunidad que me da. Y bueno, es importante para nosotros. Voy a tratar de habilitar la cámara. No sé si me están escuchando. La escuchamos perfecto y claro, sí señora, puede habilitar la cámara. Muy bien, estoy en eso, pero si no, vamos a igual a empezar a compartir. Gracias por la oportunidad que me dan. Voy a compartir la presentación para que empecemos podamos conversar un poquito más. Perfecto, yo les cuento que a la doctora Karen la conocí como colega en la Red Latinoamericana de Cooperación Universitaria, compartimos allí ya. Tanto ella como yo hemos sido conferencistas de la red. La próxima semana nos estaré acompañando, ya los estaré invitando a una nueva conferencia que estaré con la red. Adelante, doctora, ya estamos viendo su pantalla. Muchas gracias. Entonces, ¿me escuchan bien y ven mi pantalla, por favor? Sí, señora, le escuchamos bien, perfecto y claro. Bien, empezamos con este tema del procesor disruptivo, el recursivo, y adicionalmente nosotros llamamos sobre todo innovador, ¿no? Entonces voy a empezar por ese tema. La innovación tiene varios niveles, está desde el incremental, el radical y finalmente la disrupción, ¿no? Que es uno de los niveles que ahora está generando mucho más retos para el profesional. Entonces, este es más o menos el tema del perfil del docente del siglo XXI, el docente disruptivo e innovador, qué componentes debe tener el cierre, y la idea es que podamos conversar de diferentes tópicos. Esta es una frase que la he nominado como un disparador, porque si bien nosotros estamos hablando del docente, no debemos olvidar que el docente es realmente una de las profesiones que nos permite influenciar, generar cambio, transformación en los demás. Entonces hay una frase que dice Susana Finkelevich, que es una científica argentina, que tiene muchas áreas, muchas aristas. Dice: las ciudades y regiones que logren desarrollar medios sociales, económicos y tecnológicos innovadores ocupan un lugar central en el sistema de innovación. Las que no puedan permanecerán en los márgenes. Esta frase, que la leí hace muchos años, me parece una sentencia muy importante y un encargo social que debemos cumplir los docentes, porque si no logramos generar en nuestros estudiantes ese chip de innovación, va a ser muy difícil que repuntemos otra vez. Y para generar un chip de innovación, ustedes lo pueden revisar en muchos lugares, que es muy importante los modelos de referencia. ¿Y qué más modelo de referencia que un docente disruptivo, un docente que se distingue, que puede de alguna manera encontrar diferentes aristas en lo que hace para generar reales cambios? Porque si bien estamos en algunas ciudades muy bien, en otras ciudades no, y esto lo quiero decir porque muchas veces dice avance de Argentina, el avance de Chile, el avance y ahora de Colombia y Perú, pero sin embargo ustedes tienen que distinguir que muchos problemas pueden haber sido subsanados en capitales. Por ejemplo, en lugares como Porto Alegre, Brasil, que se ve mucho avance en temas de tecnología, ustedes pueden ver mucha pobreza también. Y en el caso de ciudades como Arica, como Tacna, como la frontera con Bolivia y demás, el avance que se ve en las capitales no se ve en el avance en las zonas que son ciudades fronterizas o ciudades intermedias. Entonces, aún queda mucho por hacer, y significa que algo de lo que hemos hecho en este tiempo debe cambiar, porque algo hemos hecho bien, pero algo no hemos hecho tan bien.
Entonces, este es mi primer mensaje de lo que voy a decir. Y empiezo con esta actividad que la hago siempre para que ustedes puedan ver. A ver, les digo, en 80 segundos le voy a decir aquí a mi compañera, a Marisol, que nos lleve el control de 80 segundos. Dibujen una casa y a ver si se animan y la posteamos o de alguna manera la muestran a alguien o dicen, la ponen, si tienen cámara habilitada, si pueden compartir la imagen en 80 segundos. Perfecto, aquí ya estoy contabilizando, doctora. Entonces, ahí le voy a preguntar. Muy bien, a ver, si se animan, a ver, ¿quién se anima a hacer esta experiencia y nos dice, ahí, listo. A ver, ¿quién se anima a abrir su cámara y mostrarnos a ver qué casa dibuja? 80 segundos, Marisol nos va a detener. A ver, ¿cuánto vamos, Marisol? 25. ¿Qué dice? 25. 25, 80 segundos, ok. Nadie quiere habilitar su cámara, están durmiendo o no tienen permiso, Marisol. Sí lo tienen, es que son un poco tímidos, doctora Karen. Oh, no, Marisol, ¿cómo es eso? Docentes tímidos. 40 segundos. Bien, 40. Nadie quiere habilitar la cámara, Marisol. ¿Qué es esto? Pónganle la fotito, aunque sea, mándenlo por el chat, una fotito de la casa que han dibujado. Yo habilité mi una casa muy especiales y no les va a alcanzar el tiempo. Sí. 30 segundos, doctora. Sí. No me ven, yo mi cámara. Ay, alguien quiere. A ver, ¿quién está hablando por ahí? Carol Romero desde Las de Bello, Antioquia. Carol, miremos la casa. Ya la estamos viendo, Carol. Puede mostrarnos tu casa. Muéstrale la casa mientras habla. Mientras habla para que habilite el micrófono automáticamente. No sé si se alcanza a ver. A ver, Carol, ahí un poquito. No se ve muy bien, Carol, pero si le tomas una fotito, capaz que sí. Espérame. Ya. Gracias, Carol, gracias. La pueden tomar una fotito y la mandan por el chat, a ver si lo podemos hacer. ¿Cuántos minutos vamos, Marisol? 2 minutos. Uy, ya nos pasamos entonces. Bien, eran 80 segundos, ¿eh? Ok, la única Carol, la única valiente que nos mostró su cámara. Voy a continuar y mientras vamos... Ahí ya sí se ve. Ok, bien, Carol, gracias. Bien. Muy bien, Carol. Gracias. Eso es. Esto es una de las primeras actividades que hay que hacer, animarse. Entonces, vamos a continuar. Gracias, Carol. Entonces, la idea es que teníamos que dibujar una casa en 80 segundos y mostrarla. Carol lo cumplió. En primer lugar, Carol se empoderó. Ella se hizo responsable de su propio aprendizaje y lo compartió con nosotros. Y esto, si esta es la casa que dibujó Carol o pensaban dibujar todos o algo similar, es una actividad que nosotros hacemos con chicos de quinto y sexto de secundaria en un programa que se llama Juliet, que es un programa para jóvenes emprendedores. Le vamos a pedir que apaguen el audio para que podamos escucharnos. Ya reviso quién tiene por ahí el audio. Ya identifiqué, ya aquí con el ya. Listo. Okay. Adelante, doctora. Esta actividad la hacemos y es importante que entiendan de que de 150 chicos que capacitamos, casi digamos que un 90% de chicos dibujan la misma casa. Y esto es porque hicimos una técnica de los 80 segundos. Cuando hacemos lo de los 80 segundos, hemos ido a lo que es el reptilio de los 3 cerebros que hay, ¿no? Que es el neocórtex, está el límbico y está el reptilio, el de los hábitos y las costumbres. Entonces, como le hemos dicho 80 segundos y le ponemos así, 79, 78 y vamos así, los jóvenes no reflexionan mucho y sacan directamente lo que tienen en los hábitos y costumbres. Y esa es la casa que seguramente muchas veces han dibujado, o muy similar, la casa de 2 aguas,
o puede ocurrir en diferentes culturas, que es la casa que le enseñaron a dibujar en el colegio. Y en ese momento te das cuenta que hay cosas que no pasan ni por el neocórtex, que es la parte que maneja las operaciones intelectuales de orden superior, ni lo límbico, que maneja la inteligencia emocional. Entonces, ahí hay dos cosas que nos quedan en reflejo de nuestros compañeros, es de que a veces no somos tan innovadores como pensamos, pero también porque hacemos estas actividades, ¿no? Y aquí viene un tema también importante: cuando hacemos disrupción, yo les diría, en un minuto cita todos los usos que sean posibles para el objeto de la figura. Y ahí te pones a pensar que hacemos varias cosas. Uno, que le decimos, a ver, dilo, y empezamos a hablar de cada una, y resulta que te das cuenta que no se les ocurren muchas cosas, pero cuando le decimos, ayúdale a tu compañero, dale ideas, y él dice tal cosa, y le sopla al otro, y el otro empieza a hablar y se genera. Entonces, los que han sido profesores de creatividad saben de que a veces le pueden decir, hagan 50 árboles, pero ninguno se tiene que parecer a todos. O inicien hacer algo diferente en la caminata, pero el primero no tiene que repetir el segundo no tiene que repetir al primero, ni nadie puede repetir al anterior. Y ahí también tratas de darles pautas de la importancia de ser los primeros en innovación. Y este es otro tema, ¿no? Dos cosas que quiero que queden y que, por favor, deseo que compartamos estas ideas, porque es muy importante compartirlo con docentes, ayudarnos entre nosotros. Primera idea: a veces las culturas no te hacen innovador, ¿no? Es diferente en Estados Unidos. Por ejemplo, hay un caso de un celular HTC que ni siquiera había salido al mercado, y ya los jóvenes estaban en lista de espera por comprar un celular que no había salido al mercado. Entonces, hay culturas que no te hacen innovadores, pero nos podemos apoyar por grupos. La máquina a medio palo. ¿Hola? ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, le estamos escuchando bien. Alguien aquí con el micrófono, pero ya reviso. Ya, ok. Lo importante es que se entienda que a veces las culturas no necesariamente individualmente han podido ser muy contrarias a la innovación. Por ejemplo, las tesis únicas, o por ejemplo, hacer algo que no han hecho en Estados Unidos y demás, cuando en Estados Unidos y demás tienen ingentes bibliotecas, tienen líneas de investigación, tienen al docente que es el investigador, el profesor. Entonces, hay culturas que te han inhibido, y ese es un primer punto. Entonces, el primer punto que les quiero decir es: hay culturas que nos han educado a repetir, y entonces podemos quebrar esa cultura con la colaboración, o sea, trabajando entre todos con diferentes enfoques y puntos de vista. Para eso existen varias técnicas. Y el otro punto que hay que ser también líder, en el sentido de, así como hizo Carol, ¿no? O sea, yo lo muestro, o sea, ese empoderamiento, el creérnosla, es muy importante, tanto para nosotros como modelos de referencia a nuestros estudiantes, como para nuestros estudiantes, que no le tengan temor a la falla, porque obviamente va a haber fallas, por eso hay laboratorios, por eso hay la investigación. Y lo importante es que, sobre todo en la universidad y en el colegio, es el mayor laboratorio donde más se pueden equivocar, porque estamos ahí para ayudarlos a crear. En el siguiente punto que quiero decir es la pregunta que estamos queriendo hacer un ranking de innovación aquí en Bolivia, y una persona que yo la considero la gurú de innovación aquí en Bolivia me pregunta: yo no estoy tan claro qué es la innovación, me dice. Lo leo, lo reviso, pero no sé cómo lo podemos hacer llegar a nuestros pueblos. Y aquí yo les presento, por ejemplo, al Wally boliviano. Y alguien me dice: pero Wally ya existe. ¿Cuál fue la belleza del Wally boliviano? El Wally boliviano es una persona que no estudió en una universidad, que aprendió por prueba y error, que utilizó lo que tenía reciclado en su pueblo,
Y adicionalmente se negó a aceptar una beca hasta hace unos años, según lo que tenía una beca de Estados Unidos, porque quería seguir ayudando a su pueblo. Entonces este joven crea este WALL-E, es un robotcito por prueba y error y por ver cosas de qué funcionaban o no los cátodos y los ánodos. En el segundo gráfico, que también les quiero mostrar, es si alguien lo reconoce por ahí en el chat, lo puede poner y Marisol me dice. Esto, si alguien lo reconoce, no sé si alguien es de Perú, de zonas andinas, es alta ingeniería inca, es alta ingeniería inca, y así debe haber en nuestros pueblos. Hasta ahora vienen a ver cómo crearon esta forma de irrigación en Cusco y en las zonas que están, porque tiene una forma tan perfecta que llega a irradiar todo lo que está. Entonces, esto lo hicieron nuestros antepasados. Y entonces también ahí te quedas con la idea de que lo último en innovación son las computadoras, todo lo que genera el tema de criticar, por ejemplo, ciertos casos de tecnología intermedia. ¿Qué significa tecnología intermedia? Cuando alguien dice, voy a hacer, por ejemplo, un carro eléctrico, algunos dirán, pero eso ya está. Y otra vez tenemos que hablar de una tecnología propia, intermedia, que sea desarrollada también aquí en nuestros países. Entonces, ¿qué es innovación? Según la Real Academia Española, es creación o modificación de un producto y su introducción en un mercado. Entonces, aquí hay otro punto. Cuando yo le decía creatividad no es lo mismo que innovación, es que creatividad puede hacer que una persona sea muy creativa, hace muchas cosas, pero no lo lleva al mercado, no lo hace útil. Y por lo tanto, la creatividad queda ahí estancada. Y la innovación está relacionada con el mercado, si se fijan, y no necesariamente con el mercado y tema económico. Hay innovación política, innovación social, hay innovación cultural, hay muchas herramientas o formas de hacer innovación. Además, que innovación no solo es el producto, es el proceso, es el modelo, etc. Aquí hay una presentación que hizo Jorge Kulgis y que yo lo conocí gracias a él, que fue nombrado como el innovador boliviano en un proyecto del BID relacionado al círculo de Raffler, ¿no? Donde dice que investigación es transformar dinero en conocimiento e innovación, y la que viene con la disrupción es transformar conocimiento en dinero o en mejor calidad de vida. Eso yo lo aumenté porque nosotros ahora apoyamos, y obviamente en Bolivia, como no tenemos organizaciones como Corfo, que Corfo en Chile, por ejemplo, apoya desde el gobierno a todo esto que estamos haciendo, nosotros desde Genera Center, que es mi centro de innovación, que incluye transferencia, incluye otras cosas, lo hacemos desde la empresa privada. O sea, los que financian o apoyan son los mismos empresas que quieren desarrollar innovación, y que tenemos un acuerdo por trabajar con las universidades en este tema, porque aquí en Bolivia a veces las universidades no tienen el conocimiento que necesitamos las empresas. Y yo también soy académica y soy investigadora de número y demás, pero no hay una estructura de carrera. Entonces, eso también es muy importante de entender en nuestro contexto. Los tipos de innovación pueden ser de producto, como le decía, de mercado, de fuente, de nuevas formas de organización, para que no solamente se vaya al considerar lo básico. Ahora, el tipo de innovación es incremental, está la radical. Incremental es cuando un cambio a la vez de un modelo o lo que sea, pero es un cambio de algo que ya existe. Radical es cuando es algo que es totalmente diferente a lo existente. Y en el nivel más arriba, que es el que me ha llamado a la reflexión, Marisol, cuando dice disruptivo. O sea, realmente, Marisol, y en lo que nos estás pidiendo es ir más allá todavía de la innovación radical, es ir a la disrupción, que significa ir totalmente contra lo que está en el establishment, en lo establecido. Y esa innovación disruptiva, por ejemplo, se la consideró al celular. Ahora, si se fijan, y aquí también esto quiero explicar, por eso me estoy dando este tiempo para explicarles esto, los modelos de innovación, por ejemplo, que utiliza McDonald's son modelos cerrados. Entonces, en nuestros pueblos siempre ha habido innovación, pero
pero en nuestras ciudades la innovación generalmente es cerrada. ¿Qué significa eso? Es dentro de la empresa, quien puede contratar gente de fuera, quien hace nuevos productos y demás. Eso le llega normalmente a la comercialización, pero donde nosotros estamos apuntando, donde queremos hacer estas charlas con ustedes, donde queremos juntarnos con docentes, con académicos, que entiendan que no solamente debemos trabajar hacia adentro del aula, es en la innovación abierta o Open Innovation. Esta rompe las fronteras de la organización para dejar que el potencial externo pueda acceder y añadir valor. Nosotros, mi persona también es miembro del COLAN, soy director del COLAN, el Colegio de las Américas. Fernando Daniels maneja un congreso que está por lanzarse, el Congreso SICI, que es de innovación y conocimiento. Es un congreso espectacular que se los recomiendo. Y en ese Congreso SICI hemos tenido la oportunidad de trabajar con el Tecnopur, con el doctor Giuliani, y también con la Universidad de Brasil y Universidades del Brasil. Y viendo que Brasil, en ese momento, por ejemplo, estábamos visitando, porque en el Congreso SICI hacemos tours, gracias a ellos he visitado Ciudad del Saber, hemos estado en la frontera de Brasil, donde está, digamos, todo lo que es el potencial energético del mundo, diría yo, porque realmente es un monstruo. Vamos a hacer tours de académicos y de investigadores en estos temas, y te das cuenta que aún teniendo el poder económico, aún teniendo visitas de países europeos que están queriendo investigación, la relación entre el profesor de aula que quiere dar clases y quiere hacer su trabajo bien y el profesor que quiere trabajar con la empresa aún no es la misma persona. Aún lo que nos decían, sobre todo en Tecnopuc, que contrataban académicos, pero especialmente para trabajar con la empresa, porque todavía el profesor de aula, de la misma, estoy hablando del caso de hace años, puede ser que esto haya cambiado, aún no quiere todavía atender a la empresa porque todavía tiene otras visiones. A veces también está relacionado a los tiempos que maneja la empresa. Los que estamos trabajando con la empresa sabemos que quieren más por menos. Sabemos que también muchas veces te exigen cosas que no te dan el tiempo para la investigación. Entonces, hay todavía barreras, pero la riqueza de la innovación abierta es que permitimos que ingrese nuevo conocimiento a un lugar. Y así trabajan, por ejemplo, Dell, Starbucks, Procter & Gamble, SAP, IBM, Novartis, y obviamente ahora van a ver Google, Facebook, tienen procesos de innovación abierta. Google, por ejemplo, tienen los Google Educator Group, los Google Developer Group, que a veces en ciertas ciudades ni siquiera hay una sucursal de Google y hay un centro de innovación. Y esto es bien interesante para nutrir la práctica de los docentes, sea que sea de educación, de la parte de licenciatura, del doctorado, de la maestría. Qué riqueza, qué mayor disrupción que tener trabajo intercambiando en la famosa hélice sistémica. Aquí les presento a varios innovadores y alguien me dirá, pero ¿cómo que son innovadores? Henry Ford me dice, no inventó el motor. ¿Qué hizo Henry Ford? Democratizó el uso de los vehículos y se volvió millonario. Aquí es un boliviano, si alguien lo conoce, el boliviano Escalante, nombrado también como un profesor innovador, disruptivo en el aula de matemática, y su ejemplo se mostró porque en el lugar, tiene una película, porque en el lugar en que él estaba, eran chicos que no llegaban a la universidad, y gracias a él llegaron a la universidad. Mahatma Gandhi tiene la innovación en el proceso. Obviamente Steve Jobs lo deben reconocer, él hizo una innovación de producto, solo que le quiero recordar que lean la historia de Steve Jobs cuando hace el lanzamiento de su smartphone. No mostró un solo smartphone, en realidad tenía debajo de su podio 5 o 6 smartphones para mostrar cada uno en un sector que él quería mostrar, porque él sabía que tenía fallas. Y ustedes no conocen, a lo mejor es mi compatriota Gastón Acurio.
Gastón Acurio es ahora uno de los líderes en la gastronomía peruana. Cuando todo el mundo en la gastronomía peruana tenía el tema de cuidar la receta, Gastón Acurio coloca escuelas en los barrios más pobres de Perú y ahora exporta la gastronomía peruana a cualquier lado, y él también gana de eso, ¿no? Que esa es otra palabra que parece en el área académica una mala palabra, sobre todo en Latinoamérica, pero por ejemplo sabemos que cuando vienen de Estados Unidos, los docentes se tienen que pagar 4 cifras en dólares para que asistan por día. Entonces, eso también es algo que quisiera poner al tapete, porque yo creo que no vamos a avanzar mucho, sobre todo en países como Bolivia, en el tema de investigación, si seguimos considerando que lo que se investiga es regalable y no tiene un nivel también de protección. Debe haber un nivel abierto y un nivel protegido. Y en el otro caso, no sé si lo reconocen al profesor que está ahí, es un profesor que ganó un premio como el mejor profesor, y él no dicta en un colegio, no sé si ahora lo dictará, pero su clase era por YouTube, es un youtuber. Entonces ha sido nombrado como uno de los profesores más en España, creo, o es español, y ustedes si no está, alguien si lo reconoce, por favor le voy a pedir que lo escriba, porque esto es un poco la discusión que quiero traer. ¿Quién es innovador? ¿No? ¿Quién es innovador realmente? Y lo que sí sabemos es que si no nos adaptamos, nos puede pasar como a Kodak, que de sus filas, de su gente, tuvieron la respuesta para las películas digitales y terminaron por extinguirse, pese a que ellos tuvieron en sus manos el conocimiento como para evolucionar y transformarse. Entonces, lo que estamos planteando en este tema del docente que tiene que ser disruptivo, también tiene que entender que la universidad es la estrella, pero no es ahorita la que debe ser beneficiaria del conocimiento, sino la sociedad. Y que en casos como Bolivia, el gobierno, lamentablemente, esperamos que con la nueva transición cambie, pero con el anterior gobierno realmente era más un eslogan que una realidad, el decir de que el conocimiento nos iba a generar cambios, porque no hubo. Entonces, en el centro de todo está esta innovación disruptiva, el de cambio hacia la gestión tecnológica. El COVID nos ha hecho disparar procesos, pero que realmente estoy segura que esos procesos no se disparaban, no porque no pudiéramos, porque se dio cuenta que en 3 meses hemos podido tener tecnologías de bancos y demás, sino porque más estaba en el cerebro que en realidad en las manos. Por otro lado, las habilidades y competencias del siglo XXI implican estos 3 elementos, estos 5 elementos que deben tener en cuenta que nuestros egresados necesitan: creatividad, colaboración, comunicación, pensamiento crítico e innovación. Eso es lo que dice la OCDE. Y las competencias de los innovadores están en estas 5 que dice Steve Jobs: observar, experimentar, cuestionar, cambiar de perspectiva y conectar. Entonces, cuando hablo de un docente innovador como modelo de referencia, tiene que tener estas características. El primero, el profesor disruptivo debe saber observar, debe poder experimentar, debe poder cuestionar hasta la misma práctica, porque mucho se habla sobre la metodología que utilizamos, el constructivismo, hemos hablado de Ausberg y demás, pero hemos visto en nuestras aulas que a veces tú puedes ser un conductista, pero tus estudiantes salen bien. Y también puedes ser un constructivista que aplicas lo último y tus estudiantes no aprenden. O sea, a veces hay frases que digo y me retan, porque le digo: prefiero un buen conductista a un mal constructivista, porque yo he pasado, y soy también docente a nivel doctoral, cosas que recibo personas que en algún momento disfrutaron mucho las clases, están muy divertidas, pero cuando les tocas hablar con ellas sobre algo que es crítico ya a nivel de un análisis epistemológico en el nivel doctoral, no responden a estos elementos.
y es que algo está fallando en lo que estamos haciendo. Y creo que ese algo es en algunos países o algunas ciudades, que es las que yo he visitado, es cerrar, el también cambiar de perspectiva, y lo que de alguna manera hablaba más Steve Jobs, es conectar diferentes ideas, conectar diferentes culturas. Hay técnicas que te dicen que debes tener 2, 3 libros juntos de diferentes áreas para realmente hacer cambios de pensamiento. Esto también es lo que también termina siendo el docente del siglo XXI, es como el inspector Gadget, que tiene N cosas, y ahora ya en este tema nosotros, por ejemplo, apoyamos mucho lo que es el sector de servicios, y apoyamos mucho al proveedor de conocimientos, como que se vea como un empresario, un emprendedor. ¿Por qué? Porque debe ir más allá de las aulas, ¿no? Ahorita con este tema tiene que aprender a usar las herramientas digitales y considerar que en cualquier momento lo que estés enseñando, viendo, se te puede grabar y puede salir a redes sociales, porque eso ya no puede ser algo que esté solamente dentro del aula. Debes manejar aulas virtuales, debes construir nuevos paradigmas o estar trabajando. Por ejemplo, ahí es muy importante leer lo que es, yo les aconsejo siempre lo que es la teoría U del MIT, a analizar el design thinking, que es lo que les vamos a proponer, a ver también cosas como el tema de la gamificación, el que es el aula invertida, el flipped classroom, el personal learning environment o ambientes personales de aprendizaje. Entonces, todas esas nuevas tendencias, no solamente leerlas, sino ir aplicándolas de una manera pausada, parcial, pero siguiendo un ciclo de planificar, hacer, compartir, actuar, ¿no? Eso es bien importante, porque no es a lanzarse a todas las herramientas, es ir en una pedagogía bien pensada y tejiendo nuevos entornos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es ser un docente innovador o disruptivo? Es ampliar la capacidad utilizando prácticas y estrategias innovadoras para proponer cambios basados en el aprender, la producción y la colaboración, para facilitar el proceso de empoderamiento de los participantes de acuerdo a los cambios que requiere la sociedad. Esto que estoy leyendo tiene que entenderse que tiene que ser en un contexto también innovador, porque ya nos ha pasado que hay un docente innovador, alguien que está haciendo las cosas diferente, que está queriendo hacer bien, pero si otros docentes quieren seguir en las viejas pedagogías, lo que va a pasar es que el joven no va a entender, a lo mejor el mayor porcentaje. Hay un estudio TIC en Bolivia que indica que el 11% de la población boliviana es considerada un early adopter o un geek. ¿Qué son los geeks? Son aquellas personas que están prestas a atender los nuevos cambios tecnológicos, la nueva forma de pensar, etc. Eso puede aumentar al 33% con los hiperconectados. ¿Qué significa los hiperconectados? Son las personas que de alguna manera tienen acceso a las redes sociales. Nosotros desde el Centro de Innovación utilizamos mucho las redes sociales. Tenemos grupos como comunidades de práctica, porque trabajamos lo que es la gestión del conocimiento abierto. Entonces tenemos grupos, por ejemplo, para apoyar lo que es ciudades inteligentes, lo que es liderazgo colaborativo, etc. Y entonces, teniendo que llegan a ellos información, puede haber la posibilidad de que estos temas sean llegados al 33%, sobre todo aquí en el caso de Bolivia. Y entonces así puede pasar en muchos casos. Entonces, fíjense que de toda tu población de estudiantes, si solamente lo hace un docente, es como que está cayendo la gotita. Pero si lo hiciera toda una institución que tiene un plan destinado a la innovación, entonces el estudiante vería un cambio radical y podría aumentar del 33% a los que son ya los que están conectados, ¿no? Entonces, este es un punto que se los coloco, y no sé si tienen alguna consulta hasta aquí para que continuemos. ¿Qué dices, Marisol? ¿Hay alguna consulta? Todos muy atentos, doctora Karen.
Yo creo que las dejamos al final, seguramente habrá inquietudes de los profesores. De todas maneras me detienes, a veces soy muy parlanchina. Ya. Está muy bien, doctora, son muchas claves que usted comparte y que nos son muy útiles para nosotros en los profesores. Ya, ahora hay una cosa también que en estos cursos que le dije, la teoría U de la MIT, de pasar de egosistemas a ecosistemas, que es lo que les digo, o sea, la institución tiene que volverse un ecosistema y tiene que estar conectada también con su entorno, ¿no? Con las empresas y demás, con los requerimientos del encargo social. Ahora, ¿qué se requiere para innovar? Es también tener una paz interna, o sea, aparte de tener metodologías, aparte de tener estrategias, que eso es muy importante, uno para innovar también tiene que tener una paz. Van a escuchar el uso del mindfulness, por ejemplo, para hacer eso. Y aquí lo que nosotros le hemos puesto es, hay un libro de David Allen, Getting Things Done, que hemos sacado varias técnicas ya para el teletrabajo, pero considerado en esto, en el tema de innovar dentro de un tema de telecompetencias que hay que tener o del teletrabajo. ¿Qué significa esto? O sea, podemos innovar, pero aquí habla, nosotros tenemos dentro de nuestro centro un laboratorio que es dependiente o bueno, relacionado al Stanford Peace Innovation Lab, que indica que para que la gente cambie de estadio necesitas capacidad, necesitas motivación y necesitas trigger, que son disparadores. Ahora, estos disparadores, en el caso de esta época de la pandemia, hablar de disrupción cuando hay tanto problema pareciera loco. Pero si tienes equilibrio y te mantienes con micro tareas, ¿qué significa? En vez de darles actividades, por eso le decía, hasta aquí cortamos. Yo sé que en este espacio no, pero si cada 15 minutos cortamos algo, podemos hacer nuestra clase cada 15 minutos porque el estudiante puede perder el foco. Nosotros somos personas mayores, pero el joven ahorita con todos los problemas que hay, tendría que cambiar cada 15 minutos. Entonces, el equilibrio es muy importante de trabajar, la energía, la motivación, que son las múltiples opciones que hay. O sea, aparte de motivarlos, los chicos, por ejemplo, les gusta mucho la gamificación por la posibilidad de competencia que no necesariamente está relacionada al conocimiento. Ahí también es otro tema que es necesario tener en cuenta para que nuestros estudiantes quieran hacer algo, ¿no? Por ejemplo, utilizar técnicas en el aula para hacer pequeños hackathons, para hacer productos o servicios nuevos, etcétera, proyectos que sean de apoyo a la sociedad, etcétera. Y el otro, los objetivos, o sea, y ahí viene Vygotsky, el querido Vygotsky, también Ausubel, que habla acerca del aprendizaje significativo y también el aprendizaje en equipo o en grupo, en el sentido de que si le damos a cosas para que se pueda innovar, y el docente también maneja esa área, tiene conexiones, es más interesante lo que se haga en esta disrupción para generar. Y puse ahí una foto, de ahí puse más ventas, porque alguien me va a decir, ¿cómo ventas en el colegio? Pues sí, los chicos se motivan mucho. Y esto, cuando hemos dado un taller que damos, soy empresario y emprendedor, hemos ido por varias ciudades dando estos talleres. Vemos que los jóvenes se entusiasman y ponen horas cuando son problemas de su contexto. Y ahí te das cuenta que mientras en ciudades como Santa Cruz el problema de los chicos es cuidar el agua o cuidar a sus mascotas, en zonas como Camiri, que tenían un problema del tema del petróleo, era como pagar deudas. Entonces, jóvenes entre 10 a 14 años, entre 10, 14 y 18, preocupados en pagar deudas, preocupados de tener más ingresos. Y eso era porque en esa época esas zonas estaban con alto nivel de desocupados, ¿no? Entonces, para innovar también requieres, como les decía, equilibrio, motivación y tener un foco objetivo que te haga ser resiliente en el tiempo que estás haciendo.
Aquí es lo que les digo, la gestión institucional es muy importante, todo lo que estamos hablando no solamente no es culpa de que un docente no sea innovador, es culpa de todos y nos incluimos si no tenemos ciertas políticas que nos permitan desarrollar esta área. Entonces, en los componentes que se requieren para ser disruptivos, yo tendría que hablar de gestión de aula fuera de la caja. ¿Qué significa eso? El concepto out of the box, lo van a escuchar, fuera de la caja, es pensar fuera de donde estás, ¿no? Planificar las clases es el primer paso, pensando en estrategias de facilitador B-Learning, utilizando plataformas virtuales, manejo de recursos y materiales del offline que se van al online. Aquí, por ejemplo, utilizar herramientas como Kahoot, Mentimeter, las redes sociales, es muy interesante. Manejo de actividades, tareas y evaluación, que eso, por ejemplo, lo tienes también en un Moodle. Integración de herramientas innovadoras, ahí generalmente utilizamos las TIC y las TAC, que son las tecnologías de la información y las comunicaciones, las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, como el Moodle, las herramientas de e-learning, los portafolios virtuales. Pero yo los invito a usar las herramientas TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación, a utilizar los grupos de las redes sociales, a utilizar Twitter, a utilizar también, por ejemplo, Instagram, Pinterest, el mismo TikTok, que les va a permitir que sus estudiantes salgan de las cuatro paredes de una manera segura. Porque si bien hay muchos problemas de ciberseguridad, también no podemos olvidar que si los educamos, estamos en un ambiente controlado de aprendizaje, donde se integran con diferentes organizaciones. Nosotros vemos en un proyecto que estamos haciendo de empleo para una empresa que es Apex, por ejemplo, que los jóvenes indican que necesitan lugares donde hacer pasantías porque no tienen experiencia para trabajar, y cuando entran en competencia con otros era gente con más experiencia, y entonces las prácticas, los proyectos que sean de apoyo a interacción social se vuelven un gran elemento para ellos. Nosotros también los invitamos a que se integren al modelo CIEDUCO con TICS, donde publicamos, por ejemplo, y los invitamos a formar parte de comunidades como Google Educator Group, que debe haber en cualquier ciudad. Si ustedes no tienen en su ciudad, a lo mejor animarse a formarla. Y integración de herramientas educativas como la gamificación, realmente es muy, muy, muy enriquecedor. Por favor, si alguien está haciendo actividades de gamificación, compártalas, muéstrenlas en las redes. Es muy necesario ver si alguien ya tuvo resultados de una investigación, de cuánto ha influenciado. Sabemos que la motivación tendríamos que ver. El microaprendizaje, el uso de celulares también ya para capacitación. Muchos solamente lo usan para comunicación, pero también hay técnicas de microaprendizaje, el Flipper Classroom, y también ahora el uso que no lo he incorporado aquí, pero el uso de redes como YouTube y demás para hablar de educación abierta, que podemos configurarlos con nuestros mismos estudiantes. En producción de contenido innovador, aquí viene el siguiente nivel, desde mi punto de vista, es el diseño de productos digitales. Con la empresa New Century, nosotros apoyamos, por lo menos aquí en Bolivia, a profesores que quieran vender ya productos digitales. Esto, ustedes me dirán cómo, vuelvo a indicarle que porque nosotros no tenemos apoyos de gobiernos en temas de cosas que sean investigación, desarrollo e innovación. Entonces, la empresa privada puede vender a colegios productos digitales de los docentes. Esto sabemos que hay firmas muy reconocidas como las editoriales, pero también estamos trabajando con editoriales digitales como New Century. Utilización de herramientas de producción, calidad y pruebas de los productos y producción de los mismos, y manejo de competencias mediáticas. Esto de competencias mediáticas, que parece algo chistoso, es que a veces los docentes somos tímidos, o sea, no hablamos a las cámaras, tenemos problemas,
pero realmente si ustedes tuvieran un canal de YouTube, sea de su institución o de ustedes, podrían llegar a más personas de la población. En el caso de Bolivia, casi no tenemos muchos profesores tiempo completo. Generalmente en mi caso soy docente a temporario. Entonces significa que necesitamos trabajar ciertas técnicas y adicionalmente, obviamente, calificarnos en esas áreas. ¿Y cómo se inicia una innovación? Desde la toma de la conciencia, realizar el cambio, la innovación, hacer la motivación para el cambio. Va a haber una atención diferencial y nos lo indica Vygotsky también cuando habla acerca de cuando hay un cambio de estadio, obviamente hay el caos cognitivo. Lo mismo ocurre con innovación. Hay una atención diferencial, pero luego pasa ya a la adaptación, donde ya la gente ya lo toma como parte de su proceso continuo. Entonces, la innovación educativa, que es todo lo que estamos hablando, permite la disrupción si voy a alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando según los casos los procesos de enseñanza y aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un componente explícito o oculto, ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Entonces, estas nuevas maneras de presentar y representar los conocimientos deben ser dinámicos, interactivos y multimodales. La omnicanalidad la van a escuchar que tiene que ser texto, video y demás. Algunos dicen es video. Nosotros hemos hecho experimentos dentro del Blackboard Design y misma imagen con diferentes textos tienen diferentes llegadas. O sea, hay personas que entienden lo subjetivo, lo simbólico, la dialéctica y también la semiótica con una imagen, pero hay personas que necesitan el texto para confirmar el mismo pensamiento. Entonces esto va también dependiendo que el receptor del conocimiento en qué escala está, ¿no? En qué escala está de la pirámide Maslow, por ejemplo. ¿De qué manera podemos utilizar la tecnología para mejorar el aprendizaje? Diseñando materiales educativos, fortalecer y finalmente modelar con excelencia la destreza. Esto que les decía, alguien me dirá, en la virtualidad no se puede. Hay simuladores, hay herramientas como Mentimeter que también podrían para ustedes desarrollar ciertas cosas. Estos mismos espacios de Zoom utilizados, por ejemplo, con breakdown rooms que permiten dividir el aula en grupos. El mismo Teams que te permite crear pequeños canales para trabajar información. El cambio de contexto, esto es muy importante para mí. Muchas veces les hablamos a los jóvenes sobre algo, pero no hacemos, por ejemplo, que puedan conversar con personas que están en la vida real a través de las herramientas virtuales o, por ejemplo, interactuar en zonas como, por ejemplo, hay OpenSeams, Second Life, o hay ya espacios virtuales totalmente como para crear una experiencia real. Comunicación facilitada con otras personas también sin importar la distancia. Hay un proyecto de Skype, Skype Project, que te permite ya trabajar o ver entre personas de habla inglesa con las españolas. Y nosotros hemos tenido una experiencia con una universidad de Colombia, donde el profesor de Colombia daba clases con nosotros y yo daba clases a él. Y yo les di sobre innovación y él les dio sobre proyecto. Y una buena experiencia fue porque justo su equipo ganó, en Colombia hay esas convocatorias de gobierno, ganó un concurso para la universidad, creo que era la Universidad Cooperativa de Colombia. Entonces, ellos ganan justo un grupo que nosotros le habíamos hablado, le habíamos compartido ellos con nuestros estudiantes y nosotros con sus estudiantes, un tema que nos interesaba mucho, que es el tema de esto de los jóvenes que no pueden tomar leche, ¿no? Los que tienen problemas de ese tipo. Apoyo cognitivo con herramientas especiales también es muy importante que se tenga en cuenta. Y el aprendizaje personalizado, individualizado. El día de ayer tuvimos una charla de un profesor chileno, un psicólogo chileno, Oscar,
que nos hablaba acerca de, por ejemplo, para el personal o las personas mayores, que también es un tema muy interesante de analizar, cómo enseñar a personas mayores. Mejora en ejercicios repetitivos y práctica, acceso a vasta cantidad de recursos también, creación y autoexpresión de nuevas maneras, que también es algo donde se tiene que trabajar en el tema de la virtualidad. Y obviamente para eso hay N herramientas, muchas herramientas, que pueden aplicarse en gobierno abierto, telesalud, e-learning y be-learning, o en teletrabajo, que ahora se requiere. Pero para eso se requiere, por ejemplo, utilizar técnicas como el design thinking. Ahí les ponemos el link de YouTube para que ustedes lo puedan ver, y también hay un material que lo pueden analizar para nosotros. Cuando quieres innovar, esta es la herramienta que deberías también manejar aparte de lo que quieres hacer. Esa herramienta pone énfasis en empatizar. ¿Qué significa empatizar? Es, por ejemplo, si quieres hacer una innovación disruptiva en tu aula, tienes que poner énfasis en entender bien a tus estudiantes, quiénes son, qué sufren, qué ven. Ahí tienes que hacer un análisis neuropsicológico, social de ellos, en lo más que puedas, y ahí nos sirve lo que es la perspectiva del perfil del estudiante, pero desde una perspectiva psicosocial. Para eso nosotros tenemos en el grupo psicólogos y tenemos antropólogos. ¿Qué necesitas generar? Un mapa de empatía, que se llama así, lo pueden buscar en internet, lo van a encontrar, y eso nos va a permitir definir qué significa encontrar las particularidades que nos generarían los que se llaman el insight. ¿Qué es el insight? El verdadero dolor. Aquí me voy a apurar porque ya sé que estoy contra el tiempo. Por ejemplo, dice, ¿por qué la gente se coloca un protector para sacar la miel? Y alguien te dirá, para que no le piquen las abejas. Y ahí realmente el verdadero dolor es que necesita sacar miel. Entonces, alguien encontró el verdadero dolor y en vez de ver el traje, trabajó en un aparatito que hacía que las abejas no se acercaran al lugar donde estabas, para que él pudo para poder sacar más rápidamente la miel, mientras otra persona lo hacía con el traje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como ya hay muchas soluciones de las cosas, esas soluciones fueron hechas en el siglo XX o fueron hechas antes de todos los inventos de la tecnología. Entonces, hay que volver a encontrar el verdadero dolor para entender que, por ejemplo, Tata crea un auto como para que entre la familia hindú, que necesitaba poco espacio, porque hay muchos lugares donde no necesitan mucho espacio para seguir trabajando. Bueno, idear con las técnicas que le he indicado, que ya lo conocemos, eso sí estamos. Lo diferente es a lo mejor ir para atrás, y lo siguiente ya es prototipar. Y aquí hay muchas herramientas como los mockups, o también las historias de usuario, que uno dice, a ver, ¿dónde está su problema? Y tratar de encontrar dónde está el problema, donde le puedas dar una solución. Y luego, por ejemplo, probarla, ¿no? En el caso de voy a aplicar gamificación, hay un Canvas para la gamificación, o voy a hacer un cambio, entonces hay un Canvas para definir cómo harías tu plan de clase, por ejemplo, para hacer el cambio a tu clase actual. Después se valida, que significa lo pongo en marcha, veo cómo funciona, y aquí te puede generar hacer artículos de investigación, acción, que también Lewis les puede servir para generar artículos donde se explique lo que has tratado de colocar desde las formas ya más divertidas. Alguien me dirá, pero esto no puedo hacerlo en lo virtual. Ahora tienes herramientas como Strategizer, como les decía, hay herramientas de tableros, hay unos software de videoconferencias que también puedes interactuar, etc. Bueno, eso es un poquito lo que hemos querido darle un recorrido desde qué es la innovación, qué es el profesor disruptivo, e invitarlos a que participen desde nuestras redes,
donde publicamos información de este tipo y ahí en el final también están referencias que les pueden servir, ¿no? Eso es un poco de compartir con ustedes y bueno, no querer llenarlo de mucho tiempo, nos quedó muy poco tiempo, pero podemos preguntar, ustedes me dicen. Doctora Karen, muchísimas gracias. Mire, por casualidades de la vida usted ha recogido todo lo que en estos 3 meses de la dirección del Centro de Excelencia Docente AEO, que está a mi cargo, hemos tratado también de hablar, de compartir. Han sido cerca de 30 conferencias con invitados nacionales y extranjeros, con toda la generosidad que ustedes han tenido para conmigo y la dirección del Centro de Excelencia Docente de Uniminuto. Y me ha parecido una recapitulación muy buena con, obviamente, cosas adicionales que usted nos comparte desde lo que trabaja como consultora en tecnología e innovación, desde su experiencia como docente, como investigadora. Ha sido muy valioso, muy atentos hemos estado. Hay preguntas, voy a leer la pregunta del profesor Noé y seguimos con las personas que tienen la mano levantada. Pregunta el profesor Noé, ¿qué tipo de infoproductos pudiéramos vender los docentes, en este caso de comunicación social y periodismo, a otras instituciones? Mira, hay proyectos que se llaman Open Productos del Conocimiento. Estamos hablando desde hablar de presentaciones, de hablar de videos sobre una temática. Ahora, la idea es que estos se empaqueten. ¿Qué significa? Por ejemplo, SCORE era un proyecto que permitía que yo pueda instalar tu presentación, por ejemplo, en mi Moodle. Fíjense cuántos profesores en el ámbito público aquí en Bolivia se da. Hay profesores que trabajan en el ámbito privado en la mañana, en el ámbito público en la tarde y en el nocturno. Entonces no tienen tiempo de pensar, de innovar, pero si tuviéramos una base de datos donde estuvieran ya, por ejemplo, presentaciones probadas con centros como el de usted, que lo valoran y dedican, que den pautas, que significa, por ejemplo, objetos de conocimiento se lo coloca en dónde se utiliza, cómo se lo utiliza, qué se debe hacer. Entonces, yo, profesor, por ejemplo, sería muy contenta de poder utilizar a alguien que me haga una presentación de oratoria o un video sobre oratoria. Entonces, yo lo puedo incorporar el tema en oratoria. O, por ejemplo, yo no soy especialista en formación mediática. Tengo que estar viendo varios videos por todos lados. Pero ahorita el tiempo es el factor es el tiempo en que te subes al carro, ¿no? Hay una oportunidad y tiene que ser corto. Entonces, los microaprendizajes se vuelven fundamentales. Entonces, en el caso de New Century, le interesan, por ejemplo, enseñanza de la matemática. En el caso de enseñanza del lenguaje. Entonces, si hay un proyecto o algo que ella pueda empaquetar y lo pueda vender dentro de sus productos que vende a colegios, yo los pongo en contacto con ella, que es con el cliente que más tenemos, ¿no? Perfecto. Edison, lo escuchamos, que tiene la mano levantada. Edison. Muy buenos días. Buenos días, bienvenido, Edison. Gracias. Ya una cosa como un poco más interna de la parte de la intercomunicación entre los profesores. Usted hablaba que muchas veces, pues, algunos profes tenemos como estas iniciativas de innovación y disrupción, pero hay cierta resistencia por parte de los otros profesores. ¿Cómo empalmar esto de una manera, pues, en que sea atractivo para todos, en que no se generen conflictos? Porque a veces hasta se generan conflictos, la gente piensa la primera cosa que piensa es que le va a tocar hacer más trabajo. Eso es lo primero. Ya se puso con esas cosas, ahora nos van a poner a hacer a todos y no sé qué y no sé cuándo. Entonces, ¿cómo poder empalmar eso de una manera productiva y que la organización no se vea como en una negación o en una resistencia, sino como en pro de que le demos más calidad a nuestros cursos? Exacto. Eso es la teoría U de la MIT, que habla de pasar de egosistemas a ecosistemas. Lo que pasa es que si yo quiero hacer algo que me interesa, trato de juntarme, o sea, esto lo puede hacerse institucional, sería lo ideal, pero trato de juntarme con otras personas que quieran hacer lo mismo. Dice que para cambiar comportamientos necesitas un 25% de la población afectada.
Entonces, ahí tú tratarías de conectarte con las personas que quieren hacer lo mismo y organizar en proyectos que puedan hacer y de alguna manera encontrar resultados. Porque, ¿qué significa resultados? Significa, bueno, vamos a aplicar, por ejemplo, puede ser en tu aula algo diferente, todos te apoyamos. Se aplica, se analiza con un grupo control y se saca un paper o un artículo sobre ese tema y se indica cómo se lo ha realizado. Por eso les decía, Lewins es una posibilidad muy interesante cómo se aplica la investigación-acción participativa. Y luego eso se somete a la comunidad para ya que más personas se unan a este intento. Y obviamente va a ser positivo porque cuando ya varias cabezas están, y ahí está el tema de conectar, ¿no? Cuando varias cabezas están pensando, las soluciones son más potentes porque has utilizado innovación abierta y adicionalmente también estás generando un cambio que se está probando. Creo que ese es el camino, al menos nosotros, como no tenemos apoyo y a veces las universidades tienen su propio currículum, nosotros lo generamos de afuera, pero trabajamos siempre con académicos. O sea, la mayor parte de nuestra red, la red Genera No, que es una asociación de innovadores y emprendedores de base tecnológica, tienen un fuerte componente académico. Otra buena oportunidad ahora que menciona esto de Edison, bueno, lo que hizo la doctora Karen aquí con la Universidad Cooperativa, pues fue como una clase espejo, tengo entendido, pero están también los proyectos colaborativos en línea. Y ahora en este momento es el boom y todas las universidades le están apostando por todo el tema de la pandemia. Profe Carlos Ernesto, bienvenido, lo escuchamos y finalizamos con usted. Buenos días. Bueno, lo primero, excelente charla y de verdad que la invitada, completamente una experta en el tema, y Marisol, de nuevo, gracias por este espacio tan fructífero, ¿no? Bueno, un poco relacionado a lo que el profesor Edison comenta, pero tal vez desde otro ángulo, ¿no? Cuando hacemos referencia a la profesora Nancy Aldwell cuando gana el premio del Global Teacher Prize, ¿no? El premio mundial como la mejor profesora, y dice que ella tuvo que innovar sin pedir permiso, ¿no? Este concepto de las pedagogías clandestinas, o sea, que para innovar como que nosotros nos vemos que a veces tenemos que hacerlo sin pedir permiso y hacerlo como por los caminos verdes, ¿sí? Sin que nadie se dé cuenta, sin que mucha gente nos ponga la luz encima, porque entonces puede estallar cualquier problema que no estamos cumpliendo con ese cual protocolo o con todo este tema burocrático que tiene la educación, ¿no? Entonces quería saber cómo la experiencia de la doctora Karen en cuanto a esto y su opinión personal, ¿no? Yo por lo menos en lo personal, que he pasado por varias universidades, sí, yo pienso que es así, o sea, contrario a lo que dice el profe Edison, de que si nos ven que hacemos mucho, entonces los demás van a pensar que ahora todos tienen que hacer. Yo digo al revés, hay que hacer que no mucha gente se dé cuenta, porque podemos entonces ponernos en problemas tal vez como con la estructura institucional, ¿no? Que nos arropa. Bueno, nosotros trabajamos por profesores de tiempo horario, ¿no? ¿Qué significa profesor temporario aquí? En la universidad tú vas, dictas tu clase y nada más. Sin embargo, y en muchas universidades, nosotros somos profesores que damos consultoría, entonces necesitamos mantenernos en un nivel de actualización permanente, porque es un encargo del mercado, ya ni siquiera social, es un encargo del mercado. Entonces, nosotros hacemos juntos y, por ejemplo, incorporamos mucha gente de fuera para que está haciendo, y le entiendo lo que usted dice, porque a veces las instituciones son muy lentas, ¿no? No es que en realidad a lo mejor no quieran, sino que son muy lentas para hacer los cambios. Ahora, el también hacerlo con la venia de un centro de excelencia como este, sería también una posibilidad más interesante, en el sentido de que a lo mejor, mire, en la universidad donde usted está, tiene razón y no lo hace, pero por ejemplo, yo le digo, afuera de la universidad hay grupos... No, perdón, qué pena que le interrumpa, pero es que precisamente sí pienso que me entendieron mal. Lo que quise decir es que tradicionalmente existía una estructura institucional que no permitía este tipo de innovación, y que muchos innovadores tuvimos que luchar y seguimos luchando, ¿no? Pero obviamente hay lo que llaman el giro educativo, ¿no? Que es obviamente, bueno, todos estos espacios son muestra de que las instituciones hoy en día están muy prestas
a todas estas innovaciones. O sea, hoy en día el tema en boga es la innovación educativa. Pero lo que exacto, sí, yo creo que sí quisiera aclarar esto porque creo que se me pudo haber malentendido. No quise decir que hoy en día la institución sea rígida, sino que tradicionalmente tenemos como innovadores y como educadores también que luchar un poquito contra la corriente, ¿no? Y es parte de nuestro día a día. No, profesor, no lo digo por su contexto, sino por el nuestro. O sea, en el caso de nosotros, si bien trabajamos en universidades privadas y demás, a veces no tienen todo el recurso económico, a lo mejor no tienen tampoco la estructura. Lo digo en el caso del contexto en el que estoy yo. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacerlo por fuera. O sea, nosotros lo trabajamos con las empresas. En las empresas también damos capacitación. Lo trabajamos con proyectos sociales. Por ejemplo, yo soy Rotaria y como Rotaria, por ejemplo, soy presidente de una fundación que se llama FULIEP, que es una fundación de líderes emprendedores de Bolivia, que damos capacitación a quinto y sexto de secundaria. Entonces, en estas capacitaciones que nosotros lo hemos hecho fuera de lo que hagan los institutos de la universidad, damos design thinking, le damos sepia board design a los chicos, no le decimos, pero le demos cambio de perspectiva. O sea, yo coincido totalmente con lo que usted dice. No hay que detenerse en algo que te digan que un lugar no esté listo o no esté en camino, sino que hay que iniciar para ir validando, porque una cosa también es lo que dice en United States o Gringolandia, y otra cosa es lo que realmente ocurre en nuestros contextos, como te decía. Empecé con este tema que me demoré porque a veces no es culpa del profesor que los jóvenes no reciban bien la innovación, que tus compañeros no reciban, es porque el contexto cultural les ha enseñado de otra manera. Entonces ahí yo le doy totalmente la razón que hay que empezar. O sea, en algún momento hay que empezar. Y en ese momento unir a los que estén queriendo hacer algo. Ese es mi consejo. No porque no pueda hacerlo uno solo, sino que cuando ya hay más personas, como que te sirve para promoción, te sirven de modelos de referencia, sirven para compartir. Por ejemplo, si siguiéramos conversando con la profesora Marisol, Carlos, los que hemos hablado y ver, bueno, podemos hacer este proyecto y lo podemos hacer para nuestras ciudades. Entonces podemos empezar a hacer cosas que pudiéramos comparar entre ciudades. No, le doy total la razón, no hay que esperar, hay que iniciar. Exactamente, doctora Karen, muchísimas gracias por haberme acompañado y estar con los profesores de Uniminuto y con los profesores y amigos que también estuvieron de fuera de Colombia acompañándonos, muy amables por su generosidad. Con la doctora Karen Infanta cierro este ciclo de conferencias del Centro de Excelencia Docente. Vienen otros trabajos a los que ya estaré dedicada a lo que es las prácticas pedagógicas innovadoras, donde invitaré, por supuesto, a la doctora Karen y los proyectos colaborativos en línea que estamos trabajando desde Uniminuto con las universidades extranjeras. Muy amable, doctora, muy feliz de haberla tenido acá. Me encanta que nos haya acompañado, su amabilidad y su generosidad para con Uniminuto y el Centro de Excelencia Docente. Que tenga un feliz día. Lo mismo para ustedes, profes, feliz día y muchas gracias por acompañarnos. Muy amables.